Gracias. Vamos a darle un aplauso de alabanza al Señor esta mañana. Gracias. Yo te invito a si puedes tomar la Biblia en tus manos esta mañana y ponerte en pie un momento para leer juntos. Y la vamos a abrir en el libro de Efesios. Qué bueno es el Señor que podemos tener todo esto en la iglesia y que podemos estar expectantes de lo que Él se está moviendo. Y quiero que podamos leer juntos Efesios 3 a partir del versículo 20 y después nos vamos a saltar al capítulo 4. Entonces ahí en la versión que tengas, si traes tu Biblia de papel, si traes una Biblia electrónica, si no traes, pues para la próxima la puedes traer y mientras puedes leer en la pantalla. Y vamos a leer estas palabras juntos y dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Capítulo 4. Por eso yo, prisionero en el Señor, los exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados, con toda humildad. Y aquí quiero que me ayuden a decir humildad. Pueden decir de este lado humildad. Pueden decir de este lado humildad. Ok, vamos a guardar esa palabra y vamos a seguir. Y mansedumbre, puedes decir mansedumbre. Igual ahora empezamos de este lado, mansedumbre. Mansedumbre. Ok, esa humildad y mansedumbre las vamos a guardar un ratito. Con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Y vamos a ir al versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí está una primera clave: para la edificación. Todos podemos decir edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez. Y por último les voy a pedir que leamos en voz alta: hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Muy bien, muchas gracias. Podemos tomar nuestro lugar esta mañana y el Señor nos está hablando de una edificación. El Señor quiere que aquel a quien oramos, aquel que puede superar nuestras expectativas, el que es más poderoso para hacer cualquier cosa que esté en nuestros pensamientos y que podamos hundirnos ahí en nuestros pensamientos, Él es más poderoso para obrar de formas que ni siquiera imaginamos en cada aspecto de nuestra vida. Y Él mismo está edificando el cuerpo de Cristo y puso dones en la iglesia hasta que alcancemos una estatura en esta edificación. La medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Y edificación, este término, cuando habla la edificación del cuerpo de Cristo, la referencia Strong de la Biblia nos habla de dos puntos principales. Uno es este término arquitectónico, este término de arquitectura que nos habla de construir algo físicamente. Y nos habla un segundo punto que es, metafóricamente, es este acto de edificación o construcción de alguien que promueve el crecimiento de alguien más en santidad, en devoción, en felicidad y sabiduría cristiana. O sea, este acto de edificar, esta palabra significa que yo construyo en alguien más
algo que le va a ayudar. Entonces tú edificas en otra persona. Por eso habla aquí de la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta edificación es una influencia entonces que Dios me da a mí de influir a gente para ayudarle en su caminar con Cristo, y me da un poder que actúa en mí. Ese poder que leímos en el capítulo 3 está actuando en mí para yo poder contribuir a que una persona encuentre la santidad que Dios tiene para esa persona en Cristo, la sabiduría que Dios tiene para esa persona en Cristo, la felicidad que esa persona tiene de parte de Dios en Cristo. Yo estoy para edificar a alguien que Dios me da el poder para poder influir en esa vida. Y esta edificación nos habla de que Dios quiere que crezcamos, de que Dios no ha acabado su obra en el momento en que Él llega a nuestras vidas. De hecho, es cuando empieza a construir, y es una altura que Él quiere alcanzar de nosotros. Él quiere ver en nosotros que no nos quedemos chaparritos espiritualmente, sino que crezcamos y que seamos altos y cada vez más altos. ¿Y hasta dónde es esa altura que Dios quiere que alcancemos? La medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestra meta es ser como Cristo. Y Jesús creció en una estatura física también. Él como hombre no creció ya, no nació siendo alguien que estaba a su estatura. O sea, yo creo que Él también tuvo dolor de crecimiento a veces. Él también experimentó que de repente hubo ese crecimiento donde a lo mejor los brazos eran más largos que el torso, y entonces Él creció físicamente. O sea, Él tuvo un crecimiento físico, pero a la vez nos dice que Él creció en gracia y en sabiduría para con los hombres y aún para con Dios. O sea, tuvo un crecimiento espiritual en su vida ante Dios. Él creció para mostrarnos el camino de cómo nosotros debíamos crecer y ser edificados. Y vemos que Jesús, siendo hombre, Él pues no decidió ponerse en un cuerpo que fuera extremadamente notable por su físico. De hecho, vemos que aún en Dios podemos tener este tipo de enfoque incorrecto al saber qué es lo que necesitamos crecer en nuestras vidas. Muchas veces estamos creciendo en nuestras vidas por la expectativa de alguien más sobre mi vida. Muchas veces quiero crecer porque nuestros padres nos decían: yo quiero que seas esto en la vida, entonces esa es mi meta, ¿no? O al contrario, me impido un crecimiento porque alguien más me dice: tú nunca vas a hacer esto, ¿verdad? No, tú no sirves para esto, ¿no? Esta maceta no va a moverse jamás del corredor porque tú naciste para hacer maceta, ¿no? Y hay palabras que pudieron habernos lastimado. O hay expectativas sobre nuestras vidas que pueden dos formas: o ser como eso que nos impide crecer, tener un crecimiento, tener una edificación, y que nos impidan alcanzar algo alto, la altura que Dios quiere. Pero también podemos estar queriendo crecer y avanzar y ser algo más en la vida y ser más y más y más, pero con la expectativa de alguien más. Pero la palabra nos dice que la edificación y el crecimiento tenemos una medida, que es la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, edificar nos lleva a saber que no somos la figura final, ¿no? O sea, gracias a Dios, esta estructura que tenemos sigue creciendo, este espíritu que tenemos sigue creciendo, el carácter en Cristo sigue creciendo, y no podemos irnos sobre parámetros que no valen ante Dios. Samuel, Dios le tuvo que hablar, aunque Samuel era el profeta de Dios, aunque Samuel era una autoridad de parte de Dios, aunque Samuel estaba muy conectado con Dios y tenía un oído muy sensible. Cuando él vino a escoger a David,
Dios le tuvo que hablar y le dijo en el capítulo 16 de Samuel, versículo 7, no mires su apariencia, ni lo alto de su estatura, ni lo alto de la estatura física, pues yo lo he rechazado, porque el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Él mira hacia nuestro corazón y Él está con una expectativa de lo que quiere ver desarrollándose en nuestras vidas. Pero estoy seguro que tal vez tú te has enfrentado o tal vez tú estás en esta expectativa de lo que alguien más quiere de ti. No sé si te ha pasado que estás esperando tener la economía que alguien está esperando de ti. O estás queriendo tener el matrimonio o ser el padre que alguien más quiere de ti. Y si eso es ante los ojos del hombre, si te evalúas ante los ojos de lo que ven los hombres, entonces muy probablemente no vamos a encajar en los propósitos de Dios, porque Dios no mira la estatura física ni la apariencia. Dios mira el corazón y lo que hay en nuestro interior. Y Jesús dijo, porque si queremos crecer a la estatura de Jesús, entonces necesitamos ver a Jesús, necesitamos voltear a Jesús y entonces ver esta expectativa que Jesús tiene. ¿Cuál es? ¿Cuál es la expectativa que Jesús tiene? Si yo me comporto con la expectativa que tienen mis padres sobre mí o mi cultura sobre mí o la sociedad sobre mí, pero no volteo a ver lo que Jesús quiere de mí, entonces no voy a alcanzar esa medida, esa estatura de la plenitud de Cristo, que es lo que como creyentes anhelamos. Yo quiero alcanzar esa edificación en mi vida que Jesús tiene. Entonces, volteando a Jesús, vamos a ir a Mateo 11, 29. Y Jesús habla estas palabras sobre nosotros, nos está dando esta instrucción, porque Él es nuestro Salvador, pero Él es nuestro Señor. Si te acuerdas que un día tú le dijiste, sé mi Señor. Si te acuerdas que cuando oramos decimos Señor y le pedimos. ¿Por qué? Porque estamos aceptando que el gobierno de nuestra vida dependa de Él, que la dirección de lo que hago dependa de Él. Entonces Él nos está diciendo en el versículo 29, lleven mi yugo sobre ustedes. O sea, ven y hazte, donde yo vaya, ponte el yugo, porque donde yo vaya, tú vas a ir. Y nosotros le decimos, claro, porque tú eres mi Señor. Y dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esas palabras que guardamos al principio, las podemos sacar ahora. ¿Cuáles eran las palabras? Mansedumbre, ser manso, ser humildes. Y aquí es lo que Jesús nos está diciendo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hay una promesa increíble, hay una promesa que esta generación la necesitamos enormemente. En este tiempo que estamos viviendo la necesitamos enormemente. Y hallarán descanso para su alma. Ok, quiero pasar al tema central de este mensaje, y es el aprendizaje. Yo le puse este mensaje: aprendiendo nivel Jesús. O sea, aprendiendo a nivel Jesús, aprendiendo no a la expectativa de alguien más, no a como a lo mejor estoy pensando que es la forma bíblica, sino qué es lo que está pidiendo Jesús que yo aprenda. Porque queremos ser conforme a su estatura, ¿no? ¿Alguien aquí quiere ser edificado en las cosas buenas de Dios? ¿Alguien? Sí, ¿alguien quiere alcanzar los propósitos de Dios, que sus vidas estén bien firmes en Dios? ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
ir a la medida de Cristo. Y Jesús, cuando lo vemos, Él nos está diciendo: aprendan de mí. Aprendan de mí. Y nuevamente esta palabra aprendizaje, ahí en esa referencia Strong de la Biblia, habla de tres cosas. Una, aprendizaje es incrementar el conocimiento, o sea, que tú sepas más, lo cual es bueno. Es bueno que incrementemos nuestro conocimiento como tal. Número dos, habla de aprender por el uso o la práctica, o sea, cuando aprendes a andar en bicicleta, cuando aprendes a manejar, cuando aprendes diversas habilidades, tú las estás desarrollando y aprendes. No es un conocimiento solamente, sino es una práctica para hacer algo. Y la tercera cosa es acostumbrarte o adquirir un hábito. Entonces, un aprendizaje es como cuando tú estás ya desarrollando ahora un hábito. Y creo que en la vida cristiana, en esta secuencia, nos va costando cada vez más trabajo cosas. O sea, aprender conocimiento puede ser más fácil porque incluye memoria, a menos que tengamos memoria de teflón, ¿no? O sea, como que ahí le tenemos que pedir una memoria renovada al Señor, pero generalmente podemos aprender muchas cosas de conocimiento. Después la práctica, como que apréndete un versículo, pero llévala a la práctica, o apréndete un consejo, pero llévalo a la práctica. Pues está como que ya implica más una intención, ¿no? O sea, como que ya tengo que estar más dispuesto, pero ya que estoy dispuesto, pues ahora empieza a andar en bicicleta. ¿Cuántos acá se cayeron de la bicicleta cuando estaban aprendiendo? ¿Sí? ¿Y cuántos como yo lo hicieron en un charco? Qué bueno, ya no me siento tan solo, ¿verdad? La primera vez que salí en bicicleta había un aguacerazo, entonces pues ya lo demás es historia, ¿verdad? Ya en medio del charco más grande de la calle, ahí aprendí a que no es bueno aprender cuando cuando llovió mucho. Y implica una mayor intención, pero es más difícil. Pero después viene el aprendizaje a un hábito. O sea, que lo hagas una vez está padre. Que hagas una vez ejercicio, está padre, el 1 de enero, bueno, a lo mejor por ahí del 3, 4 de enero, pero llevarlo a un hábito, ¿a cuántos nos cuestan los buenos hábitos? Gracias, no me están dejando solo esta mañana y me siento muy animado de estar con muchos que nos cuesta trabajo aprender hábitos. Y entonces aprendizaje se trata de todo esto. Y hay muchas fuentes de aprendizaje, pero yo lo que puedo ver, y que en ese momento obviamente Jesús causaba mucha confrontación, porque lo está diciendo, sus palabras las está diciendo enfrente de un montón de grupos religiosos que tenían tintes políticos, que tenían tintes bíblicos de la ley, del Torá. Y entonces se enfrenta porque ahora les está diciendo: aprendan de mí. Y lo que estos cuates tienen en la cabeza es, no, o sea, a ver, lo que tienes que aprender es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es lo que tienes que aprender. Y después, pues los profetas mayores, menores y los libros. Y Jesús está diciendo: aprendan de mí. Y entonces es cuando, por ahí está el dicho, ¿verdad? Que es muy difícil que un perro viejo aprenda trucos nuevos, porque el religioso está bien dispuesto a aprender las cosas, no de una forma chafa o negligente, está bien dispuesto a aprender las cosas, pero está dispuesto a aprender las cosas una sola vez. El religioso está bien dispuesto a aprender la palabra, pero que lo haga una sola vez. Y entonces cuando Jesús dice: aprendan de mí, les está sacando de... Entonces Génesis no es importante, Levítico, o sea, ¿qué onda con Salmos? Ya lo aprendimos, ya no podemos aprender más. Esto es lo que tenemos que aprender. Y Jesús dice: aprendan de mí. ¿Y qué significa aprender de Jesús? Que Él es el Génesis.
que Él es el éxodo que nos va a sacar a libertad, que Él es el número que va a estar contando cada uno ahora de nuestros cabellos, que Él es el que va a estar guiándonos en santidad. Pero los religiosos dicen, no, yo ya aprendí, ¿para qué tengo que aprender más? Y cuando nosotros nos encontramos a que necesitamos es en nuestra vida, ya aprendimos una vez y ¿para qué aprendo más? Entonces estamos en un problema religioso. Y Jesús nos quiere confrontar a nunca dejar de aprender. Nunca dejar de aprender. Me encanta la gente que está aprendiendo y aprendiendo, y me da un ejemplo. Estuvimos con el hermano Myers hace unos 3, 4 años y me encanta que él estaba con otro pastor mucho más joven que él y le dice: hermano pastor, usted que es teólogo, dígame, ¿cómo es esto en las Escrituras? Y yo dije, ¿qué? O sea, el hermano Myers es alguien que este año cumple 100 años, que ha estado mucho más de la mitad de su vida sirviendo al Señor, que tiene un llamado tremendo, que tiene una unción, que tiene, o sea, todo. Y él no se cansa de aprender. Y él va y revisa cada vez que va a predicar, revisa sus notas y quiere aprender. Y si nosotros decimos, ¿cómo aprender? Ya aprendí, pues ya aprendí, ya me lo sé. No, esto ya aprendí. Entonces nos estamos bloqueando de esa parte donde Dios nos dice, yo te quiero llevar de gloria en gloria. Y entonces la gloria está padrísima, pero la segunda gloria es mejor que la primera gloria. Pero si yo no quiero aprender, si yo aún no estoy dispuesto a desaprender cosas que a lo mejor marcaron mi pasado, si yo no estoy dispuesto a perdonar, si yo no estoy dispuesto a poner en práctica algo, si yo no estoy dispuesto a poner un hábito en mi vida que me va a edificar, entonces no voy a alcanzar la siguiente gloria, porque Jesús está diciendo, aprendan de mí. Y entonces hay muchas formas de aprendizaje. Yo tengo que aprender del Señor cada día. Por eso voy a la Escritura, porque reconozco que no puedo caminar sin su dirección. Y entonces voy a la Escritura, y entonces cuando la abro esta semana, estábamos en un programa, y entonces salió el tema, me recordé de esta etapa de mi vida donde llegué muy frustrado porque había hablado con alguien, y entonces me fue muy mal hablando con esa persona, derribó todos mis conocimientos sobre la Biblia. Y entonces él como que sabía mucho más y no le pude responder, y fue una frustración, y casi sentí que había defraudado a Dios. Y entonces llegué a mi Biblia de verdad muy ponchado y dije, Señor, pero es que si tú realmente estuvieras en mí, pues lo hubiera podido responder bien. Y entonces abrí la Biblia para escuchar a Dios, y fue argumento número 1 de la persona que me había dicho esto. Abrí la Biblia y estaba la respuesta que le tenía que dar. Y abrí la Biblia en otra parte y estaba la otra respuesta. Y abrí la Biblia en otra parte y estaba esa respuesta. Y lo que esta experiencia me dejó es un asombro de la palabra, de decir, Dios, es que tú respondes, y no es que lo sepa todo ya, pero si yo no hubiera abierto mi Biblia, me hubiera quedado en la frustración y digo, ay no, mi fe no sirve, ¿no? Pero entonces me asombro, y eso es lo que hasta el día de hoy, hasta esta semana, hasta esta temporada de mi vida, yo puedo ir y saber que si abro la Biblia voy a encontrar la respuesta. Me encantó lo que me pasó en esa etapa de mi vida cuando tenía a lo mejor 15 años, pero no me quedo con eso. Yo tengo que aprender hoy, porque hoy hay un reto nuevo. Esta semana tengo un reto nuevo y Dios tiene la respuesta en su palabra, y yo quiero aprender de Él. Y veo que el aprendizaje no es un asunto
religioso tampoco. O sea, no es un asunto que exclusivamente leyendo la Biblia lo voy a encontrar. Dios nos pone muchas herramientas. O sea, no es algo que exclusivamente viniendo a la iglesia lo voy a encontrar. De hecho, la mejor forma de escuchar a Dios es ahí tú en tu casa. En la Biblia se va a referir todo. O sea, yo no puedo tener una experiencia y entonces decir, bueno, no está en la Biblia, pero me funcionó, entonces me va mejor. No, todo tiene, la palabra de Dios es el fundamento y ahí está toda nuestra referencia. Pero aún Jesús no enseñó a través de la Torah. Él era la Torah, Él era la palabra y Él la llevó a práctica para que ahora podamos tener hábitos. ¿Y qué quiero decir esto? Yo vi estos breves ejemplos, escribí estos breves ejemplos que Él nos enseñó. O sea, pocas veces Él abre los rollos, ¿no? Y los lee, pero la demás parte Él lo vive. O sea, lo demuestra. Él es la palabra y Él habla, pero Él la habló, la vivió a través de pescados y otros animales. O sea, Él no dijo ningún arma forjada vendrá prosperará en mi contra, sino que Él usó tormentas y otros fenómenos naturales. Y entonces nos demostró que ninguna arma forjada en nuestra contra va a prosperar. Él convirtió el agua en vino, multiplicó pan y habló de otras recetas de cocina. ¿Por qué? Porque todos necesitábamos estar ahí metidos en su enseñanza para aprender de Él. Él nos enseñó a través de arquitectura y de otros ámbitos profesionales. Él hizo milagros, Él contó historias y relatos. Y esto enervaba a los religiosos porque ellos ya habían aprendido una sola vez y no estaban dispuestos a aprender lo siguiente, aprender que ahora no solo se trataba de un conocimiento, sino que había que llevarlo a la práctica para quedarte con un hábito de vida. Y tú y yo, como creyentes, estamos invitados a aprender de Jesús, no una sola vez. No porque ya viví en la escuelita dominical o ya viví en mi grupo de adolescentes y tuve una experiencia padrísima. O tal vez te conectaste siendo joven, o tal vez ya llegaste a la iglesia y tomaste el curso de introducción y de los cursos que hay ya los tomaste y dices, yo ya aprendí lo suficiente que debo aprender. Ya me sé este versículo y te quedas sin el aprendizaje diario y creativo, siempre basado en la palabra de Dios. Pero a veces Dios te habla a través de una película, Dios te habla a través de sueños, a través de un libro, de un buen libro, y todo te tiene que regresar a la palabra. Pero no seamos religiosos. Dios quiere que vivamos esa parte creativa, salir de la barca para aprender. Y todo aprendizaje, todo buen aprendizaje tiene que tener una evaluación. Ay, ¿a quién le gustan las evaluaciones aquí? Las evaluaciones de algo. ¿A alguien le gusta ser evaluado? No, ok, bueno. Pero para un buen aprendizaje necesitamos una evaluación. Y la evaluación que yo veo en este versículo, ¿y cuál es el buen parámetro de la evaluación? Que nos pueda decir, bueno, ¿tu aprendizaje va bien o necesitas aprender? Porque esta evaluación definitivamente los religiosos no la aprobaron. Y entonces tú puedes decir, es una evaluación de conocimientos, ¿no? O es una evaluación práctica, me van a ver qué tanto puedo poner en práctica lo que he aprendido. O es un hábito, me van a evaluar mis hábitos. Pero yo creo que aquí lo que Jesús está diciendo es, aprendan de mí que soy manso y humilde. Y entonces yo creo que esto es una forma increíble de ver cómo va nuestra vida. Y de ver que si llegamos a fracasar en alguno de estos aspectos, saber
que Jesús nos quiere estar edificando, que no ha acabado. El edificio que vemos actualmente en nuestra vida no está acabado. Esa edificación no está acabado, pero tiene que avanzar. Tenemos que sumarnos a esta esencia de Jesús, porque una verdadera edificación de nuestro espíritu está basada en lo que estamos siendo llevados a la altura de Jesús. No a la altura de la expectativa de alguien más sobre mi vida, sino a la altura de Jesús. Aprendamos a nivel máximo, aprendamos al nivel de Jesús. Y Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Y la mansedumbre, ser manso, algunos se confunden con la palabra menso, ¿verdad? Jesús dijo: sé menso. No, Jesús no dijo que seas menso, pero como que más o menos se parece, y es totalmente diferente. Es una persona mansa, es una persona que va a estar con una gentileza y amabilidad siempre. Y cómo me cuesta esta evaluación, pero me da un parámetro increíble de decir qué tan cercano estoy o qué tan lejano estoy de Jesús. Y me encanta la mansedumbre, porque si sacas tu escuelita dominical, pues los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre y templanza. Para ser mansos necesitamos estar con el Espíritu Santo. Para tener mansedumbre en nuestra vida, para ser edificados y que digamos: esta edificación va bien, me estoy cada vez yendo más a la altura de Jesús. Es que cuando viene la persona que pues se va a subir el 101 pasajero a la ruta, y entonces yo estoy aquí y me pisan, y entonces ¿cómo está mi mansedumbre? ¿No? Cuando se me cierra alguien en el tráfico, y ¿cómo está? Cuando tengo una bronca y un pleito, y ¿cómo está mi mansedumbre? ¿Cómo soy de gentil? Porque Jesús era súper gentil, súper amable. Jesús era esa demostración de mansedumbre, y nosotros somos un sitio en construcción, ¿no? Pero un sitio en construcción de verdad necesita ser un sitio en construcción. No podemos, no sé si tú has entrado a una página web y dice sitio en construcción, ¿no? Y entras un mes después y dice sitio en construcción. Y luego entras un año después, se te olvida, ¿no? Y dice: ay, yo me acuerdo que había algo, y vuelves a entrar a la página y que dice sitio en construcción. No, perdón, pero ese no es un sitio en construcción. Ese es un sitio abandonado que alguien compró el dominio y pues no le ha hecho nada, ¿no? Y se justifica con sitio en construcción. Pero nosotros tenemos que ser realmente un sitio en construcción que está siendo edificado, pero ponerse al servicio de cuando hacen, por ejemplo, cuando hicieron el centro comercial Angelópolis. Yo me acuerdo que era un mega edificio, pero solo la mitad servía. Y era un sitio en construcción, pero ya podías ir y había tiendas, había cosas de comida. Y seguían construyendo, y tú podías ver que era un sitio en construcción y solo habilitaban. Y de repente abrieron la mitad del muro que dividía dos alas, y ya estaba todo un centro comercial nuevo. O sea, todo el tiempo estuvo en construcción, pero de repente algo que estaba dividiendo lo quitaron y ya era un megasitio. Un verdadero sitio en construcción, yo creo que es una página donde tú entras y es algo sencillo, pero después entras de nuevo y ahora ya puedo ver más información, y luego ahora ya hasta puedo comprar en ese sitio, ¿no? Ahora ya hasta puedo enviar mis comentarios y ya seamos un sitio en construcción, aunque a veces nuestra mansedumbre digas: ay no, yo no nací para esta mansedumbre. Jesús dice: aprendan de mí que soy manso y soy humilde. Y la última característica es esta humildad. Y me encanta porque Jesús dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra
recibirán la tierra por heredad. Habla de la tierra. Pero después dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y está padrísimo porque Jesús nos da el acceso a las bendiciones en la tierra y nos da las bendiciones del cielo para ser bienaventurados. Y es que la humildad hace eso, la humildad abre los cielos y abre la tierra. Dios nunca va a rechazar a un corazón humilde. Y Jesús dice, aprende de mí, aprende de mí, aprende de mí. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es la edificación cuando vemos ese edificio y que nos parezcamos más a Jesús? ¿Se trata de conocimiento? No. ¿Se trata de poner en obra ese conocimiento? No, ni siquiera, porque Jesús no nos va a evaluar por nuestras obras. Se trata de un hábito bueno, ese es muy bueno, nos va a acercar a Dios. Pero si tenemos conocimiento, tenemos práctica, tenemos buenos hábitos y no tenemos humildad, no estamos aprendiendo de Jesús. ¿Cuál es el verdadero aprendizaje? Ser humildes. El autor y maestro de la palabra C.S. Lewis dijo esto: la verdadera humildad no es pensar menos de ti. La verdadera humildad no es que tú pienses, ay, es que yo soy menos y te apagues y todo, porque pues imagínate a Jesús siendo humilde, pues no diría aprendan de mí, ¿verdad? Como que dirían, no vean al Padre y aprendan de él. No, Jesús dijo aprendan de mí. Y la verdadera humildad no es pensar menos de ti. La verdadera humildad es pensar menos en ti. Menos en ti. La humildad no significa, de hecho yo creo que es una falsa humildad, ¿verdad? Ay, qué bien hiciste esto. Ay, no, ¿cómo crees? No, yo lo hago horrible, ¿verdad? No, la verdadera humildad es, sí, y sabes que yo tengo a alguien que ha transformado mi vida. O sea, la verdadera humildad es no pensar menos de mí, es que yo extiendo para edificar, para construir santidad, devoción, felicidad, sabiduría de Cristo en alguien más. Y cada uno de nosotros, hay un poder actuando en nosotros para que esta edificación se dé en la iglesia. Para que tú aprendas y tengas un parámetro, no la expectativa que alguien tenía, tuvo o tendrá de ti, sino que cada vez crezcamos como Jesús. Yo te invito a que nos pongamos de pie y que podamos cerrar este tiempo orando y vamos a cantar un canto, pero mi invitación para ti este día es: aprende de Jesús, aprende nivel Jesús. Dice Filipenses 2, que no hagamos nada por rivalidad ni por vanagloria, sino estimen humildemente a los demás como superiores a ustedes mismos, no considerando cada cual solamente los intereses propios, sino considerando cada uno también los intereses de los demás. Y hay en ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Puedes tomar un tiempo cerrando tus ojos y que el Espíritu Santo te revele qué es las áreas que Dios tiene tanto para ti que tú puedes aprender. Que Él forme ese fruto de mansedumbre y que tú decidas tener esta humildad, no pensar menos de ti, sino pensar más en los demás. Si hay alguien que nos acompaña hoy por primera vez, yo te invito a que te acerques un momento y que quisiera orar por ti y contigo, porque Dios tiene grandes propósitos para tu vida.
y voy a estar aquí al frente. Y los demás, yo te invito a que tú le digas: Espíritu Santo, ayúdame a aprender como Jesús, ayúdanos a ser edificados. Queremos ser como tú, Señor, en el nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. En el principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz se escuchó, creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma Dios. Si los cielos te alaban, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Oh, yo también, Señor. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si eres yo también, puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un aliento de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Oh, yo también. Oh,
solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste a darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Cada escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor en la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viniste para amarnos, yo también. Si viniste para amarnos, yo también. Yo también, Señor Jesús. Pues buenos días, y podemos ver que la palabra toma poder cuando nosotros la ponemos en práctica, cuando nosotros la obedecemos, cuando la creemos y la obedecemos. Si la tierra y el cielo es capaz de obedecer al Señor, nosotros cuando más podemos hacerlo. Y lo que Dios haya depositado hoy en tu vida, no permitas que se pierda. Créelo y ponlo en práctica. Así que les animamos, tomen su lugar. Solamente quiero darles un par de anuncios.